Ok, chicos, vamos a hablar de lo que corresponde a esta semana a dos temitas que vamos a estudiar, que son la parte de los conceptos del cálculo vectorial, los conceptos generales, y vamos a trabajar con el tema de integrales de superficie. Ok, el de campo vectorial, lo que es esta presentación que Edwin, el compañero Edwin, junto con unos apuntes que yo había hecho anteriormente, ese está en el campus virtual, pero en el campus virtual propio del curso, no el colegiado, ¿ok? Para que lo descarguen. Ese está un poquito más claro que lo que está en los lineamientos. Entonces, para que lo descarguen y estudien con base a esto. Esta presentación es lo que entra en la actividad virtual de la otra semana. Dice así, campos escalares. Es toda función definida por f de r en n a r. Para efectos nuestros vamos a trabajar el n, ¿verdad? La parte del dominio en n igual a 2 o n igual a 3, o sea, para vectores en R2 o en R3. Dice que es cualquier función de la forma Rn a R. Se puede decir que todo lo que hemos trabajado hasta el momento son campos escalares, solo que no lo habíamos definido de esta manera. ¿Por qué? ¿Ok? ¿Cómo las vamos a reconocer? Porque básicamente la imagen va a corresponder a un número real. Son las funciones que hemos estudiado hasta el momento. Por ejemplo, esta función cuadrática que tenemos acá, f de xy igual a x2 más 5xy más y2. Y esta que está en R3 en R, tal que g de xy, z es igual a 4x menos 9y más 8z. Repito, son prácticamente las superficies, las curvas que hemos trabajado hasta el día de hoy. ¿Ok? Dice aquí, lo anterior quiere decir que la función se presenta en dos o tres variables y su respectiva imagen corresponde a un escalar, a un número. Lógico, cuando uno sustituye valores y resuelve esta operación, lo que va a quedar es simplemente un número. La representación gráfica, recordemos que de todo eso lo trabajamos en términos de una superficie. Entonces, todo lo que hemos estudiado hasta el momento son campos escalares. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es lo que vamos a entrar a este punto, a esta parte que es la parte que me interesa que aprendamos hoy. Los campos vectoriales. Dice que los campos vectoriales son funciones definidas de R a N. El dominio va a ser el mismo, pero ahora el ámbito va a corresponder también a Rn. En nuestro caso, n igual a 2 o n igual a 3. Por ejemplo, la función f de xy igual a xy más yj, que se puede dar en esta notación o se puede dar en esta otra notación, en notación de par ordenado. Para la gente que ya ha llevado el curso de álgebra lineal o que tienen alguna noción de vectores, saben que los vectores se pueden usar con los vectores unitarios, eso, los IJ, o se puede usar lo que es el par ordenado. Entonces, ¿qué es la diferencia con una función de campo escalar? El campo escalar, vea que no queda en términos de IJK o de IJ, ¿ok? Queda en términos de variables X, Y, Z, simplemente. Aquí tengo XY, pero también tengo los IJ. Significa que queda en términos de un vector. Dice que las entradas IJ corresponden a las entradas del vector unitario. Otro ejemplo en R3, cuando tenemos una función de R3 a R3, g de x, y, z igual a x menos z y menos z j más 4k. Ese sería un ejemplo de un campo vectorial en R3. También se puede escribir como una tripleta ordenada, nada más que quitamos el IJK y lo separamos por comas. X menos Z, Y menos Z y 4. Entonces, para ir como resumiendo en esta primera parte. Ok, la principal diferencia es que el ámbito, las imágenes que vamos a obtener en un campo vectorial, ¿corresponden a qué? Corresponden a vectores. Mientras en el caso de los campos escalares, la imagen va a corresponder a un número real que sale después de aplicar esta operación. ¿Ok? Vean ejemplos, un ejemplo de un dibujo de un campo vectorial, porque por ejemplo, los campos escalares, ya sabemos que la representación gráfica son curvas o superficies. En el caso de campos vectoriales, dado que sus imágenes van a ser vectores, van a ser un conjunto de muchos vectores. Vean, por ejemplo, el campo vectorial f de xy igual a y menos xj. Vean, son un poco de vectores que tienen forma de un círculo. ¿Ok?
Tienen un montón de vectores que van dando forma de círculo, y aquí nada más estamos representando una porción, porque en realidad esto es más, ¿verdad? Y si estuviéramos en R3, por ejemplo, con este campo vectorial, XY más YJ más ZK, van a ser vectores que van saliendo hacia afuera, partiendo desde el origen. Entonces, lógico, la representación gráfica no va a ser una superficie, sino un montón de vectores. ¿Por qué es importante el estudio de los campos vectoriales? Ok, muchas de las aplicaciones que ustedes tienen que utilizar en ingeniería requieren la utilización de fuerzas. Y las fuerzas a veces se representan en forma vectorial, ok, como flujos. Entonces nosotros vamos a ir estudiando algunos conceptos relacionados a esto. Ok, antes de continuar, ¿alguna pregunta con respecto al concepto de campos vectoriales? La diferencia entre el campo vectorial y campo escalar. Estamos bien. Ok, vamos con el primer cálculo que hay que aprendernos a hacer. Divergencia de un campo vectorial. Ok. La divergencia de un campo vectorial F se denota como div de F y es una función escalar que se define como... Ok, nosotros para efectos nuestros vamos a definir el campo vectorial de esta manera. A la componente X la vamos a llamar como M y a la componente Y, N. O lo que iría a la par del I, por decirlo así, va a ser M y lo que está a la par de J va a ser N. Cuando estemos en R3 le vamos a agregar el P, que ahorita lo vemos. Entonces, eso que acompaña ahí va a ser una función que llamamos como M. ¿Cómo calculamos la divergencia? Esta es la fórmula que hay que aprenderse. La divergencia de F va a ser igual a la derivada parcial del M, o sea, lo que acompaña al I, con respecto a X, la derivada parcial, más la derivada parcial de N con respecto a Y. O sea, es agarrar cada una de las derivadas de cada una de las componentes y hacerlos con respecto a su respectiva variable. Ojo cómo queda el resultado. El resultado no queda en términos de IJ. Vea que no aparece IJ. Quiere decir que el resultado va a ser una función escalar. Si fuera en R3, la diferencia es que ahora no vamos a tener solo el M y el N. Vamos a tener la componente Z que vamos a llamar como P, que va a ir al acompañado al K. Calcular la divergencia de F va a ser igual a la derivada parcial de M con respecto a X más la N con respecto a Y. Eso es igual que la fórmula en R2. Solo que ahora le agregamos la derivada parcial de P con respecto a Z. ¿Ok? Estas son dos fórmulas simplemente que se deben aplicar, que se deben aprender para aplicarlos en un proceso de integrales que vamos a ver la siguiente lección. Pero por ahorita lo que se nos interesa es nada más aprender a calcular la divergencia. Ok, veamos este primer ejemplo. Este lo vamos a hacer, este ya está aquí, hecho. Yo después voy a hacer uno en la pizarrita. Ok, voy a hacer este que ya está explicado y el siguiente ejemplo lo hago en la pizarrita. Dice así, calcule la divergencia de los siguientes campos vectoriales. Tengo X seno de XY y este va a ser mi M. ¿Por qué? Porque es el que está a la par del I. Más X2Y3, X2Y más 3, que va a ser mi N. ¿Ok? Entonces, para calcular la divergencia, entonces vamos a tener lo siguiente. M es X seno de XY. Entonces, según la fórmula de la divergencia, cuando estamos en R2, calculamos la derivada parcial de M con respecto a X. Eso es lo que ponen aquí. La derivada parcial de M, la derivada parcial de M de X seno de XY con respecto a X más la derivada parcial del N. El N es este término. X2Y más 3. Entonces, lo que se procede es a calcular la derivada respectiva. Aquí lo que hicieron fue aplicar regla del producto. La derivada de X es 1 por seno de XY sin derivar. Más X sin derivar y la derivada de seno, que corresponde a coseno de XY. Y por regla de la cadena saldría una Y. Entonces, esto es la derivada del X seno de XY. Más, ahora sigue la derivada de X2Y más 3 con respecto a Y. De, al hacer la derivada de X2Y, quedaría solamente X2, porque recordemos que la de Y se hace 1. Y la del 3 desaparece. Eso sería la divergencia.
sería la función formada por esos términos. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer otro ejemplo, pero lo voy a hacer en la pizarrita. Pongamos atención, ya vamos a ver este otro ejemplo que complementa el que tenemos ahí. Ahora me dan un segundito. Ok. Entonces, el ejemplo es este. Tengo la función vectorial f de xy. Vamos a hacer una en R2. Igual a x2 más 3y x, coma 3x menos 6y2. Recuerden que la función vectorial se puede dar como un par ordenado o se puede dar con los vectores unitarios y j, ¿verdad? Acordémonos que son equivalentes. Cuando me lo dan en esta notación, este va a ser mi m. Siempre el que está de primero va a ser el m o el que está a la par del i. Y por lo tanto la otra va a ser el n. ¿Ok? Entonces, según la regla, la divergencia de f va a ser igual a la derivada parcial de x2 más 3yx con respecto a x, porque es la de m con respecto a x. Voy a poner con otro color esta, más, vamos a hacer la de n, la derivada parcial de 3x menos 6y2 con respecto a y. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos es calcular las respectivas derivadas. Vamos a ver, la derivada de x2 más 3xy con respecto a x, ¿qué nos quedaría? Bueno, la derivada de x2 es 2x. La de 3yx con respecto a x sería 3y. Ya tendríamos esa primera. Y en la siguiente dice la derivada parcial de 3x menos 6y2 con respecto a y. Bueno, el 3x se hace 0, menos 6y2 quedaría menos 12y. Ya ahí tendríamos calculado la divergencia. Si se puede simplificar, si se puede agrupar términos, lo hacemos. Y de hecho se puede agrupar. Quedaría así. Y así debería funcionar siempre. El crédito debería de ir disminuyendo. Pero bueno, aquí reflejaríamos el saldo inicial. ¿Hay alguien ahí que tiene prendido algo? Tiene alguien prendido el micrófono. Aquí vamos a agrupar términos. Podríamos agrupar, en este caso, el 3y menos 12y, que quedaría como menos 9y. Ahí tendríamos la divergencia de f. ¿Ok? La divergencia de f corresponde a 2x menos 9y. Si es posible simplificar, agrupar términos, lo hacemos. Vean que es pura fórmula. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? Veamos ahora otro ejemplo en R3. En R3 es la misma cosa. Vean, por ejemplo, esta. Dice, f de xyz igual a x2z menos, menos e a la xyz, yz3. Entonces, recordemos, m va a ser la primera componente, x2z, que lo tenemos acá. N la segunda componente, e a la menos xyz. Y la tercera componente es yz3, que la tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a aplicar las derivadas correspondientes. Entonces, ahora la diferencia de la fórmula es que le agregamos una componente, que es la de p, que es la derivada parcial de p con respecto a z. Pues, por ejemplo, la derivada de x2 con respecto, x2z con respecto a x, me queda 2xz. La de menos e a la xyz con respecto a y, recordemos que la exponencial queda igual. Y por regla de la cadena saldría la x y la z, la y se hace 1. Por eso queda menos xz e a la xyz. Y la de yz3 con respecto a z, 3x 6y z2. Aquí no había términos por agrupar, quedaría de esa forma. Es la misma manera, es el mismo caso que el anterior, solamente que le agregamos ahora al p, la última componente, con respecto a z. ¿Ok? Entonces, van ahora ustedes a hacer este otro ejemplo, chicos.
van a ser, vamos a ver este otro ejemplo, perdón. Voy a irme de nuevo a la pizarrita. Ok, yo quiero calcular ahora para este campo, para f de x, y, z. Vamos a calcular, esta era la número 1, número 2. Ok, f de x, y, z. Vamos a calcular, tenemos el siguiente campo, sería x, z2, y más y, z3, j, más 4, x3, y6. ¿Acá? Entonces vamos a calcular la divergencia de S. Entonces, sabiendo que la primera componente es M, la segunda, la que está a la par de J, va a ser N, y la que está a la par de P a la par del K es el P, vamos a hacer el cálculo correspondiente. Voy a hacer de una vez el cálculo de las derivadas. La derivada de xz2 con respecto a x. Alguien que me ayude ahí, de los que están en el público. La de xz2 con respecto a x. ¿Qué sería? Z2, profe. Z2, correcto. Ok, otro compañero. La de YZ3 con respecto a Y. Z3. Z3, excelente. Profe, la segunda parte no hace falta hacerla. ¿Cuál es la segunda parte? El de plantear Eso, la derivada. Sí, exacto, poner ahí las derivadas, etc. No, se puede ir directo. Si usted ya lo tiene claro, puede hacerlo directo. Más bien esa es la idea. Ok. Y la de 4x3, y6. 0. Pero exactamente. ¿Por qué? Porque eso no depende de z, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedaría la divergencia? La divergencia de f sería simplemente z2 más z, ¿qué? Más z3. Una función escalar. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿se puede simplificar? Si se pudiera simplificar, se simplifica. Ahí no, ¿verdad? Porque no son semejantes. Como en el ejemplo anterior que habíamos hecho el 3y menos 12y. Ajá, pero me refiero, digamos, a sacarle factor común. Ah, no, sí, pero no es necesario. A menos de que lo estemos aplicando. Pero por ahorita no es necesario. De hecho, casi nunca. Ok, perfecto, gracias. Ok. ¿Estamos ahí claros con este concepto? ¿Alguna duda? Tratemos de hacer las dudas en... Ah, bueno, que pusieron uno, señor. Creo que a veces me ponen cosas en el chat y a veces no lo veo. Tratemos de hacerlo aquí en vivo, como dicen. Ok, ese es el primer concepto, divergencia. La divergencia siempre da de resultado un campo escalar, no queda en términos de IJK. A diferencia del siguiente concepto, rotacional de un campo vectorial. De una vez, y vea que ahí está en negrita, este concepto del rotacional solo aplica en R3, ¿ok? Solo aplica en R3, no me lo vayan a calcular en R2 porque no existe, o sea, no existe ni fórmula, ni existe ese concepto. Ese concepto es válido solo en R3. Dice aquí, si tengo un campo en R3, M de X, Y, Z, N de X, Y, Z y P de X, Y, Z, para no estar diciéndolo así, voy a decir MNP, un campo vectorial. El rotacional de F está dado por la fórmula que corresponde al producto cruz del vector gradiente por el campo vectorial. Al hacer ese cálculo se obtiene este determinante, ¿ok? Se obtiene este determinante 3×3, donde la primera fila corresponde a los vectores unitarios. La segunda corresponde a las derivadas parciales. Y en la tercera ponemos las funciones MNP. M la que está a la par del I, a N la que está a la par del J y P la que está a la par del K. Usando regla de cofactores, sale esto. Cuando uno la reduce por cofactores. ¿Qué era la reducción por cofactores? Que uno, digamos, por ejemplo, tomaba el I, este I que tenemos acá, y tachábamos esta columna y esta fila. Entonces solamente me quedaban esos 4 términos. Derivada parcial de Y, derivada parcial de Z, N y P. Luego, el menos por fórmula, es por signos de cofactores, pero nosotros lo vamos a aprender que es por fórmula. Menos J, tachamos acá, y tenemos derivada parcial de X,
derivada parcial de Z, M y P. Y luego, con la K, que si va con un más, tachamos la última columna y la primera fila, quedarían esos 4, nada más. Derivada de X, derivada de Y, M y N. Y luego, usando la definición de determinante 2 por 2, que es multiplicar cruzado, salen esta fórmula. En muchos textos ponen de una vez esta fórmula, algunos se la aprenden. Yo de una vez les digo, yo no me la he aprendido nunca. Yo lo que hago es básicamente aplico el determinante 3 por 3 y lo voy reduciendo, ¿ok? Pero si ustedes se aprenden la fórmula y lo aplican directamente, no hay problema, lo pueden hacer sin ningún problema. Veamos algunos ejemplos. Vamos a hacer uno acá y después yo hago otro en la pizarrita. Dice así. Calcule el rotacional del campo vectorial. Ah, bueno, y un detalle antes que se me olvide. ¿Cómo queda la respuesta? La respuesta queda en términos de I, J, K. O sea, queda en términos de un ¿qué? De un campo vectorial. Eso es una diferencia con la divergencia. La divergencia quedaba escalar. En el caso del rotacional queda como un campo vectorial. Entonces, veamos el primer ejemplo que tenemos ahí. Ok, dice así. Calcule el campo rotacional dado por G de X, Y, Z igual a 3X, Y, más X2 más Y2J más 4YZK. Entonces, el 3XY sería el M, pero lo ponemos acá. El X2 más Y2, que es a la par del J, va a ser el N, que iría aquí. Y el 4YZ va a ser el P, que lo ponemos acá. Recordemos, primera fila, los vectores unitarios, IJK, la segunda, las derivadas parciales. Entonces, aplicando la estrategia de tachar una fila y una columna, en el I me queda esa expresión. Cuando hacemos el cálculo de la derivada parcial, la de 4YZ con respecto a Y, ¿ok? Esta con respecto a 4YZ, me queda 4Z. Y la de X2 más Y2 con respecto a Z, al no tener Z, sería 0. Luego tenemos, cuando tachamos acá y acá, tachamos la segunda columna y la primera fila, me quedan las derivadas de X y Z y 3XY y 4YZ. Cuando hacemos la de 4YZ con respecto a X, queda 0. La de 3XY con respecto a Z también va a quedar 0. Y por último, cuando tachamos la primera fila y la última columna, la derivada parcial de X, la de Y, 3XY y X2 más Y2, que son las dos primeras de acá. Igual, aplican la definición cruzada. Que en este caso nos daría la de X2 más Y2 con respecto a X, 2X, y la de 3XY con respecto a Y menos 3X. Al simplificar eso, me quedaría 4Z, bueno, el 0J no se pone, queda 4Z menos K, menos XK, porque sería 2X menos 3X. Si lo dan con vectores unitarios, lo daríamos de esta forma. Si lo dan con tripleta, entonces sí lo vamos poniendo en la Y el 0. Ok, esta segunda la voy a hacer, pero en la pizarra. Entonces la voy a copiar un momentito y ya pasamos a que vean cómo hago el cálculo. Para hacerlo como en vivo. Hay por ahí un micrófono abierto. X2Z, coma, menos 2XZ, coma, YZ. Ok, voy a la pizarrita. Ok. Entonces, tenemos lo siguiente. X2Z va a ser mi M. Menos 2XZ va a ser mi N. Y YZ va a ser mi P. Entonces, planteamos lo siguiente. El rotacional de H va a ser. Pues, recordemos la primera fila son los vectores unitarios. Y JK, yo generalmente utilizo ese techito para no confundirlo con una variable. En la segunda, las derivadas parciales, la de X, la de Y y la de Z. Y luego el M, N y P, que lo voy a poner en rojo. X2Z menos 2XZ y YZ. Entonces,
Aquí sería I, tachamos fila y columna, derivada de Y, derivada de Z, pase un 2, para ponerlo bien. Derivada de Z, y aquí poníamos menos 2xz, YZ, menos J. Ok, ¿por qué menos J? Repito, por fórmula. Así, por ahorita aprendámonos, si no han llevado lo de álgebra lineal, a los que ya llevaron álgebra lineal ya saben por qué da menos ahí. Pero los que no lo han llevado, por fórmula, simplemente, no nos compliquemos. Tachamos fila y columna, entonces tendríamos aquí derivada de X, derivada de Z, X2Z, YZ, más el K, y tachamos primera fila, pues tachamos esta fila y esta columna. Entonces me quedaría derivada de X, derivada de Y, X2Z y menos 2XZ. ¿Cómo hago el cálculo del determinante 2 por 2? Vamos a poner aquí la fórmula para recordarlo. Cuando hacíamos un determinante 2 por 2, era multiplicado en cruz. Era A por D menos C por B. Entonces, lo vamos a aplicar de esta manera. Entonces, tendríamos y haríamos la de YZ con respecto a Y. ¿Cuánto nos da? YZ con respecto a Y. ¿Hay alguien que me conteste? Z. Z. Ponemos Z menos de fórmula, ¿verdad? Porque va menos en la fórmula de la resta de determinante 2 por 2. Y ahora hacemos la de menos 2xz con respecto a Z. ¿Alguien que me diga cuánto da esa? Menos 2x. Menos 2x. ¿Ok? Y se pone doble menos. ¿Por qué doble menos? Menos de la fórmula. Y el menos 2x por el signo de la derivada que estamos haciendo ahí. Menos j. Ojo a eso. Ahora sería la de YZ con respecto a X. La de YZ con respecto a X. No hay nada. Sería 0. La de X2Z con respecto a Z. X2. Más la de K. Ahora sería la de menos 2xz con respecto a X. Menos 2x. Y la de X2Z con respecto a Y. Daría 0. Simplificando, ¿cómo quedaría esta expresión? Quedaría Z más 2xy. Ojo a esta. Aquí queda 0 menos x2, sería menos x2, pero aquí hay un menos adelante. Entonces lo convierte en ¿qué? Lo convierte en más x a la 2 j. Entonces, repito, eso es por los dobles menos que tenemos acá. Y por último, menos 2x menos 0 daría menos 2x. Menos 2xk. Lo puedo escribir así o lo puedo escribir como una tripleta. Como z más 2x, coma x2, coma menos 2x. Ese es el rotacional. Cualquiera de las dos formas, sea esta o esta, es la respuesta correcta referida al rotacional de esa función. ¿Alguna duda con el procedimiento correspondiente a este ejemplo? ¿Me puede dar un chancecito para copiar? Con mucho gusto. Profe, ¿qué pasaría si la tripleta da puros ceros? Ese es el siguiente concepto que ahorita vamos a ver. Si da ceros, usted pone el vector nulo. Es el vector 0, 0, 0. ¿Verdad? Pero puede dar, pero es un concepto que ya casi llegamos. Ok, listo. Ya se me está adelantando. Está viendo el documento después, es eso. Recuerden, chicos, esto que yo estoy escribiendo, yo se los voy a dar, o sea, yo se los voy a también a pasar como en un zip donde voy a poner todo esto en PDF. Pero una pregunta. Sí. En el último, no es menos z menos 0. Menos 2z menos 0. En K. Sí, vamos a ver, en la de K, esta. Ajá, en esa última, la derivada de X. Ajá, menos 2xz con respecto a X sería menos 2z, tiene toda la razón.
Tiene toda la razón. Vamos a hacer la corrección. Están todas. Voy a ponerlo inclusive en azul para ver de dónde salió. Y la de x2z con respecto a y, eso sí sería 0. Entonces aquí sería menos 2z. Y aquí también, ¿verdad? Ok, ¿estamos ahí, chicos? Vayan revisando ahí. Para la gente que se va poniendo o que mientras se está terminando de copiar el compañero, para la gente que se está o se conectó tarde, bueno, la clase se está grabando y la clase va a quedar disponible para todos. ¿Ok? Va a quedar disponible en los de respectivos campus virtuales. El día de hoy tuve que hacer la clase para los dos grupos, el de la tarde y noche, a esta hora por una situación de que tenía una cita en la tarde. Pero ya en la próxima lección sí lo vamos a hacer en cada uno en el horario que corresponde. ¿Ok? Eso solo fue por hoy. Recordar, digamos, yo les había pedido que me entregaran el portafolio cuando regresáramos a clases presenciales, pero ya no vamos a regresar, ¿verdad? Pues yo la otra semana les voy a habilitar un link de una tarea, así se va a llamar tarea, y subir el portafolio. Ahí me van a subir el portafolio mediante un PDF, nada más le ponen el nombre. La idea es que yo ya reviso eso la otra semana y tener casi que las notas ya faltando nada más lo poquito. La otra semana, la tercera actividad habitual, que es la materia esta de los campos vectoriales. Y quedaría solo la clase. ¿Cuándo es que sube eso? La de ¿Cuándo es que se sube quedaría? la actividad virtual? Es la otra semana, de lunes a domingo, perdón. O sea, este lunes usted también sube la actividad virtual, entonces. La actividad virtual la suben los de... Por eso, se sube el lunes. Sí, se sube el lunes y se cierra el domingo. Lo suben los de Tecnofe. Eso sí lo hacen en la parte del colegiado, ¿verdad? En el campus el aula colegiada. Donde va a estar disponible el video y esos PDFs va a ser en el campus, pero propio del curso que hicieron. Se vieron que abrieron un campus más. Ese es del curso propiamente, del aula nuestra. Ese es donde yo voy a subir el video y estos PDFs. Quedaría nada más eso y la entrega del proyecto. No van a exponerlo, se salvaron, no van a tener que exponerlo. En la semana 15 me lo entregarían. Yo la semana 14 les doy los lineamientos de cómo me lo van a entregar. Es nada más la presentación y ya. La idea es que en semana 15 nos conectamos un ratillo, pero es para dar promedios básicamente. ¿Ok? Continuamos. Profe, una consulta con respecto a las apelaciones que se hicieron en los exámenes. Yo estuve tratando de hacer la apelación de las dos preguntas que yo vi que estaban mal. Pero nunca se me habilitó como el enlace del Excel. ¿Esas preguntas se van a hacer general o solo los que lograron? No, o sea, los que apelaron fueron los que, o sea, usted tuvo que haber hecho todo el proceso de apelación y ellos tuvieron que haberle contestado, ¿verdad? Sí, es que cuando yo me metí ahí dice que había que hacer un enlace en Excel, pero el enlace nunca se permitió. Digamos, la tabla estaba ahí, la tabla de Excel siempre ha estado ahí para las apelaciones. Usted la ha descargado y la enviaba al correo de tecnologías educativas que ahí viene. Ok, entiendo. Sí. Ok, vean de hecho, vean que aquí esta es la que estamos haciendo ahorita. Vamos a comparar si nos había dado igual. Z más 2x, x2 menos 2z. Aquí está también desarrollada. Ok. Entonces, el rotacional igual es una fórmula. Entonces, como repito, yo nunca me aprendí esta fórmula. Muchos se aprenden esta fórmula y la hacen directo. Si lo hacen así, excelente. Pero como uno que no le gusta mucho la memoria, yo lo que me aprendí fue el determinante y lo apliqué como el determinante. Ustedes lo aplican como quieran. Vamos al siguiente concepto. Campos conservativos. ¿Ok? Sea F una función Rn a Rn un campo vectorial. Se define F que es un campo conservativo solo si existe una función escalar Rn en R diferenciable tal que el vector gradiente de F es igual al campo. Es decir, las derivadas parciales de F coinciden con las funciones componentes del campo vectorial. Para hacerlo de una manera muy sencilla. ¿Ok? Esa es la definición formal y esa es la definición correcta. Vamos a verlo en dos casos. Analicemos primero el de R2, Vamos a ver esta definición primero.
¿Ok? En R2, si f de xy es igual a m, n, es conservativo si y solo si la derivada parcial de n con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Este criterio se le llama el criterio de las derivadas cruzadas. ¿Ok? ¿Por qué se le llama el criterio de las derivadas cruzadas? Porque normalmente el m, por ser la primera componente, se asocia a la x. ¿Ok? Entonces, y como en todo lo demás hemos hecho, lo hemos derivado con respecto a x, aquí más bien no, aquí es derivarlo más bien con respecto a la otra variable, la y. Y la n, que siempre se asocia a la y por ser la segunda componente, más bien lo están haciendo con respecto a x. Por eso se llama el criterio de las derivadas cruzadas. La de m la hacemos con respecto a y y la de n con respecto a x. Si cumple esta condición de que las derivadas sean iguales, decimos entonces que el campo es conservativo. Aquí viene otra definición alternativa. Ahora, esa función que hablan como función escalar se llama la función potencial. Solamente va a existir funciones potenciales si el campo es conservativo. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Lo vamos a calcular sacando la integral parcial primero de m con respecto a x y la n con respecto a y. No le hagamos caso a esta parte. Esto es parte de la definición, pero nosotros lo vamos a hacer más intuitivo. Usted integra m con respecto a x, integra n con respecto a y. Básicamente, la suma de las funciones que se obtengan de esas dos integrales, las ponen juntas y va a ser la función potencial. Entonces, repito, ¿qué me interesa de acá? En R2 estamos, ¿verdad? ¿Un campo es conservativo? Sí, solo sí. Las derivadas cruzadas son iguales. La de m con respecto a y y la n con respecto a x. Y si es conservativo, existe una función escalar llamada la función potencial, que la vamos a calcular con la integral de m con respecto a x y la de n con respecto a y, sumando todas esas funciones. Vean este ejemplo. Ok, tengo la función 2x, 2xy y más x2 más y2j. ¿Ok? x2y más y2j. Entonces, el 2xy sería el m y el x2 más y2 sería el n. Entonces, de hecho aquí lo especifican, m es 2xy y el n el x2 más y2. Sacamos las derivadas parciales. La de m con respecto a y. La de 2xy con respecto a y me da 2x. Y la derivada parcial de n con respecto a x, la de x2 más y2 con respecto a x nos da 2x. ¿Ok? ¿Qué está sucediendo ahí? De que ambas me están dando lo mismo. Y si las dos dan lo mismo, decimos que el campo es conservativo. ¿Ok? Esa es la condición que se ocupa. Ahora, ¿qué más se hace? Cuando es conservativo, usted va a calcular una función potencial que se va a obtener a partir de las integrales de m, de esta m con respecto a x. M con respecto a x, que es 2xy con respecto a x, y la de n con respecto a y, la x2 más y2 con respecto a y. De hecho, aquí la hacen. La de 2xy con respecto a x. De la y se mantiene. Acuérdense que una integral parcial se hace igual que una derivada parcial. Digamos, la y, que no es la variable, se considera constante y lo que integramos es nada más 2x. La integral de 2x es x2. Por eso queda x2y. Repito, no le hagan caso a esta parte. Nada más hagámosle caso al x2y. Y cuando hacemos la integral de n, la de n, de x2 más y2 con respecto a y, es x2y. Acuérdense que x2 se considera como constante. ¿Ok? Y entonces al ser constante se mantiene y nada más le agregamos el y. Y la integral de y2 es y3 sobre 3. Finalmente, ¿cómo queda la función potencial? La teoría dice que la función potencial es la suma de todas las funciones de lo que hayamos obtenido de la primera y segunda integral. Si se repite un término, nada más lo ponemos una vez. La de x2y lo ponemos acá. x2y se repite, no lo vuelvo a poner. Y agrego el y3 sobre 3. Todos los términos, repito. Y si hay una repetición de funciones, se hace una sola vez.
voy a hacer esta en la pizarra, la segunda. Voy a copiarle acá. No, voy a ponerlo yo en la pizarra. Ya. Ok, dice, estamos con campos conservativos. Ok, campos conservativos. Tenemos aquí f de xy igual a 15y3i menos 45 medios. Para ver acá. Menos 45 medios, y esa le vamos a hacer después un arreglito para que sí sea conservativo. Esa no va a salir conservativo. XY2J. Ok, vámonos a la pizarrita. Ok, entonces, en este caso, M sería 15Y3 y N menos 45XY2, con todo y el menos. Entonces decimos, la derivada parcial de M con respecto a Y es cruzada. 45Y3 sería, 15Y3 sería 45Y2. Y la de N con respecto a X sería en este caso menos 45 medios de Y2. ¿Ok? Así como está, el campo no es ¿qué? El campo no es conservativo. Las derivadas parciales MY y NX son distintas, entonces quiere decir que no es conservativo. Y si no es conservativo, ¿existe función potencial? ¿Sí o no? No. ¿Podemos calcular? No, ¿verdad? Ok, vamos a hacerle el arreglo para que quede conservativo. Ok, para hacer un ejemplo, ya calculemos la función potencial. 15Y3 y más 45 XY2 J. Y agreguémosle algo más acá. Espere, ya le agrego algo aquí. Ahora acá. Más 9Y3 J. Ok, vamos a ver ese caso. Entonces ahora M sería 15Y3 y N 45XY2, 9Y3. Más 9Y3. Entonces decimos, de nuevo, la derivada parcial de M con respecto a Y, 45Y2. Y la de N con respecto a X, aquí se daría 45Y2, porque sería la derivada de 45X, que queda solo 45. Y2 sale. Y con 9Y3 se hace 0. Pues queda así. Aquí nos damos cuenta que nos da exactamente igual. Lo que implica de que F es conservativo. Y si es conservativo, ¿qué podemos calcular? ¿Ok? Lo que nos dice es que si es conservativo, podemos calcular la función potencial. ¿Ok? Y la función potencial, habíamos dicho, en este caso, que era f de xy iba a ser la integral parcial de m con respecto a x. O sea, en otras palabras, m era 15y3. Recordemos, el m era aquí, que tenemos acá. Con respecto a x. ¿Cuánto daría esa integral? Todo esto es como constante. Pues no hay nada con x, nada más es agregarle la x. 15xy3. Eso por un lado. Ahora lo voy a hacer en azul, pero ahora con respecto a y. La de n con respecto a y. La de n con respecto a y sería la integral parcial de 45 xy2,
perdón. 45Y2 más el 9Y3. Ahora con respecto a Y, ¿qué me quedaría entonces acá? Sería 45X Y3 sobre 3 más 9Y4 sobre 4. Si aquí simplificamos, quedaría 15. 15XY3. Pongo en negro el resultado, o en rojo. Finalmente, ¿quién es la función potencial? Es agregar todos los términos que obtuvimos de las dos integrales. 15XY3 de la primera. De la segunda vuelve a salir el 15XY3, no lo vuelvo a poner. Si se repite, nada más se pone una vez. Más 9Y4 sobre 4. Ahí tenemos la función potencial. Solamente existe función potencial si el campo es conservativo. ¿Alguna pregunta sobre este ejemplo? ¿Estamos bien ahí? Más o menos. Ok. Estos son más que todo fórmulas. ¿Alguien iba a preguntar algo ahí? Ok. Vámonos ahora a... Vamos a ver para ver aquí. Vamos a revisar una cuestión acá. Ok, vámonos ahora al caso de R3. Como una función para R3, ¿cómo sería el caso de que un campo sea conservativo? Aquí está la definición, ¿ok? Estamos en la página 8 del folletito. Entonces dice así. En R3, un campo es conservativo. Dice, en R3, un campo es conservativo. F de XYZ igual a MNP. Sí, solo sí, el rotacional me da el vector nulo. El rotacional me da 0, 0, 0. ¿Ok? Era lo que me preguntaba ahí un compañero. Profe, ¿qué pasa si me da todas me dan 0? Todas las componentes. Es porque entonces el campo es conservativo. Entonces, para R3, el criterio que vamos a aplicar va a ser que el vector, que el rotacional nos dé 0. Y calculamos la función potencial, porque igual existe una función potencial de la misma manera, solo que ahora le agregamos la derivada parcial de P con respecto a Z. Igual, no le damos caso a esto de la función G1, G2, G3. Eso es un simplismo ahí, o un formalismo más que todo. ¿Ok? Entonces, para el caso de R3, lo que haríamos es calcular el rotacional y verificar que nos dé 0. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. ¿Ok? Aquí tenemos el ejemplo que dice, vamos a ver, acá. Verifique que G de XYZ igual a 2XY más X2 más Z2, 2YZ es conservativo. Si es posible, calcule su función potencial. ¿Ok? Entonces, este campo es en R3. Entonces, se procede a calcular el rotacional, que ya lo practicamos. Aquí vienen todos los pasos del rotacional. No lo voy a explicar porque ya lo hicimos acá. Entonces, a la hora de calcularlo, vean que todas las componentes se van anulando. ¿Ok? Al calcular las derivadas cruzadas. Esto nos da el vector nulo, que es el vector 0, 0, 0. Solamente aquellas que nos den el vector 0, 0, 0, decimos que es conservativo. ¿Cómo calculamos la función potencial? De la misma manera que lo hicimos en R3. Agarramos la de M, el 2XY, y la hacemos con respecto a X. La de 2XY con respecto a X nos da X2
x2y. Cuando agarramos la n, que era x2 más z2, con respecto a y, nos queda x2y más z2y. Y cuando tomamos la de 2yz con respecto a, que es la de p, con respecto a z, yz2, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿qué sería la función potencial? Se ponen todos los términos. x2y, ya va acá. x2y se repite, no lo vuelve a poner. z2y lo agregamos. Y aquí se repite, nada más que está en otro orden. Entonces solamente iría x2y más z2y. Vamos a buscar aquí. Vamos a buscar alguna que estas sean conservativas. Espero para ver cuál de estas. Ok, este es el caso para R3. Nada más déjenme revisar acá. Bueno, ahí termina básicamente, después siguen esos ejercicios. Ok, para el caso de R3, básicamente lo hacemos de esa manera. Vamos a ver otro ejemplo, como para tener otro ejemplo más de campo conservativo en R3. Ok, vamos a la pizarrita. No, vamos a la pizarrita. Un segundito. Bueno, espera, porque no veo una función. Ok, voy. Voy un segundito, porque estoy buscando aquí el ejemplillo. Ok. Veamos este ejemplo. Vamos a ver si sale. Ok, dice así. F de X, Y, Z igual a 2XYZ más seno de X. X2Z y X2Y. Vamos a verificar si es conservativo. Si es conservativo y calcular la función potencial. Lógicamente sí existe. Entonces, al estar en R3, vamos a tener que calcular el rotacional. Vamos a hacer el cálculo del rotacional acá. El rotacional de F sería, pues hacemos todo el determinante y JK. Repito, el que quiera hacerlo con la fórmula, no hay problema. Derivada de X, derivada de Y, derivada de Z. Este es M, este es N y este es P. 2XYZ más seno de X. Aquí sería X2Z, X2Y. Entonces diríamos, y aquí lo voy a hacer un poquito más directo, ¿ok? Ya como ya hemos practicado acá, tachamos la primera fila y la primera columna. Entonces, sería la de X2Y con respecto a Y,
queda x2, menos la de x2z con respecto a z. Estoy haciendo esta parte. Estoy haciendo esta parte acá. La de x2y con respecto a y, queda x2. Y la de x2z con respecto a z, quedaría x2. Ahí de una vez esas se anulan. De una vez las cancelamos. Menos j. Acordémonos que está echando esta columna y esta fila. La de x2y con respecto a x sería 2x. Menos la de 2xyz más seno de x con respecto a z, quedaría, aquí me faltó algo, x2y con respecto a x sería 2xy. 2xy menos la de 2xyz más seno de x con respecto a z, queda también 2xy. También se anulan. Aquí también se anulaban. Más k sería en este caso la de x2z con respecto a x, 2xz, menos la de 2xyz más seno de x con respecto a y, que haría 2xz. También se anulan. Entonces nos da el vector nulo. Entonces quiere decir que f es conservativo. Repito, es nada más calcular el rotacional y darnos cuenta de que nos da el vector nulo. Vamos ahora con la función potencial. Esa función es una función escalar. Generalmente, bueno, se me ha olvidado decirles eso, y ustedes lo revisan al principio. Las funciones escalares generalmente se denotan con minúscula. F, G o H lo ponen con minúscula. Cuando son vectoriales lo usan con mayúscula. Aunque no es una condición relevante, pero en muchos textos lo ponen así, para que así lo visualicen ustedes. Entonces, f de x y z va a ser igual. Lo que dice la fórmula es la integral de m con respecto a x. Entonces sería la integral de 2x yz más seno de x con respecto a x. Si no me equivoco, esa integral da x2yz y la integral de seno es menos coseno de x. También se calcula la integral parcial de n con respecto a y. N con respecto a y sería la de x2z con respecto a y. De ahí da x2yz. Y la de p con respecto a z sería en este caso x2y con respecto a z, le queda igual x2yz. Finalmente, ¿cómo quedaría la función potencial? F de x y z, lo pongo aquí abajo. Ok, se ponen todos los términos y si se repite se pone solamente una vez. Entonces pondríamos x2yz menos coseno de x de la primera. De la segunda se repite x2y z, no la vuelvo a poner. Y en la tercera también. Entonces quedaría solamente esto. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Sí, profe, estoy bien. ¿Estamos pura vida? Ok. Volvamos a la presentación. Bueno, repito, este PDF que escribió Edwin está en el campus virtual, pero en el propio, ¿verdad? El de los cursos, el del curso, no el colegiado. Yo la otra semana les voy a dar la solución de estos 4 ejercicios, ¿ok? Yo se las voy a dar completas, resueltas, para que lo revisen ustedes de práctica. Eso sí se los mando como un PDF. Ok. ¿Alguna duda con la parte de campus? Así un repaso rápido. Rápidamente lo que vimos. Vimos lo que era un campo escalar y un campo vectorial
y vimos que la diferencia básicamente era en la imagen. Los campos escalares, la imagen va a ser un número real, básicamente por el resultado de estas funciones. Y son las funciones que hemos trabajado hasta antes de esta clase. Y los campos vectoriales, básicamente, los campos vectoriales corresponden a funciones donde la imagen va a corresponder a un vector IJ o IJK. Se puede escribir en notación de vectores unitarios IJK o en pares o tripletas ordenadas. Las gráficas van a ser un conjunto de vectores. Entonces, básicamente ya esta parte nos vamos a enfocar más a lo que son los campos vectoriales. Vimos lo que fue la divergencia. Ok, la divergencia, que era básicamente la suma de las derivadas parciales, la de m con respecto a x y la n con respecto a y en R2, y en R3 lo mismo, nada más que agregando la de p con respecto a z. Y indicamos que la divergencia básicamente era un campo escalar, porque el resultado no queda en términos de vectores, sino en términos de una función en números reales. Y luego vimos la divergencia. Bueno, la divergencia, después vimos el rotacional, básicamente dado por este determinante, y en ese sí, el resultado va a ser un campo vectorial. Hablamos de campos conservativos y vimos dos casos. R2, ¿cuándo era conservativo en R2? Cuando las derivadas cruzadas eran iguales. Si eran iguales, decíamos que era conservativo, y calculando la integral de m con respecto a x y la de n con respecto a y, hallábamos la función potencial. Y por último vimos el caso de R3. ¿Ok? El caso de R3 corresponde el caso de R3 corresponde a que un campo es conservativo si el vector unitario nos da 0. ¿Ok? Básicamente, nada más déjenme verificar aquí un momentito. Esta parte es lo que creo que entraría para el campus, para la actividad virtual de la otra semana. Déjenme nada más revisar para confirmarles esa información. Ok, según lo que puso el coordinador, don Sergio. Vamos a ver, evaluaciones. Temario de la tercera actividad virtual. Vamos para hacer una confirmación. Eso sí de fijo, vamos a ver si el otro tema también. De todas maneras, el otro tema vamos a avanzarlo porque hoy en 8 no tenemos clases. Ok, sí, lo que entra es esto, análisis vectorial, lo que es la divergencia rotacional, campos conservativos y la función potencial. Entonces, para la actividad virtual me estudian este PDF más los apuntes. ¿Alguna duda hasta ahí? No hemos terminado la clase, ¿verdad? Vamos ahora con otro tema, pero ya eso no entra en la actividad virtual, entra ya para el examen. Vamos, ok. Voy a irme ahora sí voy a irme a... Para ver acá. Un momentito, ya salí de ahí. Estoy ahora en el archivo de Sergio, los lineamientos. Vamos a trabajar con el capítulo 2 de una vez. La parte de la integral de superficie de un campo vectorial, lo que se llama también una integral de flujo. A veces tenemos que medir a nivel de física el flujo que sale de una superficie, ¿ok? Direccionado o visualizado ese flujo que sale al exterior de una superficie, ¿ok? Dice aquí, suponga que una superficie S de ecuación Z igual a G de XY tiene dos lados, de modo que tenga sentido hablar de un flujo a través de esta. Además de que ese es orientable o suave. Esto es que tiene un vector normal unitario que va a ir en ella en forma continua. Entonces, me refiero a cualquier superficie de las superficies que hemos trabajado. Uno, digamos,
lógicamente en eso hay que tener cuidado porque como eso es infinito, sería como imaginarse tal vez, qué sé yo, que tenemos una colcha ahí, en forma de que nos dan la forma de una superficie. Y podemos visualizar o podemos imaginarnos que cae una línea recta, digamos, qué sé yo, que se cae una línea recta sobre la colcha, ¿ok? En forma perpendicular. Eso es la idea del vector normal superior. Ese más bien va hacia arriba. Y podemos ver uno interior, que es el vector normal inferior. Para efectos nuestros vamos a trabajar con con el vector normal superior, a menos de que me lo indiquen lo contrario. Y lo vamos a calcular mediante esa fórmula. ¿Ok? Repito, la única diferencia del vector normal inferior es en el signo, que va con signo contrario. ¿Ok? Ese vector normal lo sacamos a partir de la superficie Z. De la superficie Z dada por G de XY. ¿Ok? Lo vamos a hacer con esta superficie. Con esa superficie vamos a sacar el vector normal, que sería menos G con respecto a X, o si está en Z, sería menos Z con respecto a X, menos Z con respecto a Y, y el 1 que va a ir siempre en la componente Z. ¿Ok? Nosotros todo lo vamos a asumir como un vector normal superior. Dice que si F es un campo vectorial definido para cada uno de los puntos, F de X, Y, de Z de una superficie S orientada mediante un vector normal superior N, ¿ok? Ese que estábamos hablando ahorita. La integral de flujo o la integral de superficie en un campo vectorial va a estar dado por esta integral doble. F, el producto punto del Fn. Ok, de S, que al final se convierte en una integral doble de las regiones que hemos conocido acá. Nosotros, para efectos nuestros, chicos, esta parte la vamos a trabajar siempre. Vamos a trabajar siempre con la proyección del plano XY, para efectos nuestros, chicos. Para el plano XY, vamos a trabajar estos ejercicios. No quiere decir que no se pueda trabajar en los otros planos, pero para efectos nuestros todo lo vamos a hacer en el plano XY. Entonces, lo único que me interesa ahorita es esto, que sepamos deducir esto y esta fórmula. La voy a poner en la pizarrita. ¿Ok? Vamos acá. Ya se me perdió mi Apple Pencil. Un momentito. Aquí está, lo tenía de un lado. Disculpen. Vamos a ver. Ok. Vamos a otra parte. Ok. Me interesa el vector unitario, el vector normal superior, que va a estar dado por menos Z con respecto a X, Z con respecto a Y, menos Z, perdón, y 1. ¿Ok? Y la integral de flujo dice que es la integral doble Fn de S. De una vez nosotros lo vamos a poner como dA de R. ¿Ok? Uno calcula el producto punto y después lo proyecta, hace la proyección donde R siempre se proyecta en XY. En XY. ¿Ok? Entonces, vámonos directamente al ejemplo, ¿ok? Aquí lo que nos interesa es aprenderlo a calcular. Repito, cuando me pregunten, calcule la integral de superficie en plano en campo vectorial o integral de flujo, estamos hablando de lo mismo. Ok, vámonos al ejemplo que viene aquí. De hecho, vamos a ver cómo sería esta superficie. De hecho, voy a hacer un toque, ¿no? Están ahorita para ver todos si están en el... Ajá. Dame un segundito nada más para ver si puedo jalar esta figura. Denme un chance. Ok. Para ver si puedo
jalar esta figura a esta aplicación que estoy usando. Un segundito, ya vuelvo otra vez. Vamos a ver si lo puedo llevar a GoodNotes. Ok, sí lo puedo importar en la cuestión que estoy trabajando. Un segundito. Okay. Voy a ponerles la pizarrita de nuevo. Ya pude importar el dibujo para poder escribir sobre encima de él. Entonces, me piden la integral, que calculemos el valor de la integral de superficie fn de S, así lo interpretamos. Nos dan el campo vectorial. El campo vectorial es f de x, y, z igual a e a la x, x, z. Ya tenemos f. ¿Ok? Y S en la superficie de la figura adjunta. ¿Quién es S? S es la que está marcado aquí en rosadito. La que corresponde a la superficie Z igual a 4 menos Y2. Alguien preguntaría, profe, pero no me lo están preguntando para todo el sólido. No. Me lo están preguntando para una superficie en específico. ¿Ok? Queremos ver cuánto es el flujo que sale de esa superficie. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que hace el dibujo es básicamente delimitar a dónde lo vamos a desarrollar. Profe, ¿cómo se dio cuenta que esa era la superficie? Okay, porque vea que aquí dice que esa es la superficie y vea que la S está marcada ok. en moradito, bueno, rosadito, yo no sé, fucsia, yo no sé qué color es. Siempre nos van a decir qué Siempre superficie. lo indica, profe. Eso se indica, Perdón. sí, eso se indica. Después vamos a ver el caso cuando es todo el sólido, porque se puede calcular para toda la superficie, ¿verdad? Cuando es todo el sólido uno lo indica, pero cuando lo queremos calcular a una superficie específica, se le dice a cuál es. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sobre esa superficie Z van a calcular el vector n. Acuérdense que para el vector n, ¿qué ocupábamos? La derivada parcial de Z con respecto a X y la de Z con respecto a Y. ¿Cuánto sería la derivada parcial de Z con respecto a X? ¿Cuánto es la derivada parcial de Z con respecto a X? 0. 0, ¿verdad? No hay nada con respecto a X. Y la de Z con respecto a Y, en este caso, la de Z con respecto a Y, ¿sería cuánto? ¿Alguien que me diga por ahí? 2y. 2y. Menos 2y. Menos 2y, ¿verdad? Ok, un menos adelante. Ok, menos 2y. Ahora, nos vamos al vector normal. ¿Qué era el vector normal? De hecho, lo voy a hacer aquí a la par. Ok, lo voy a hacer aquí a la par. Ok, el vector normal sería básicamente menos 0, menos 2y y 1. ¿De dónde salió ese menos de antes? Por fórmula. Recordemos la fórmula. De hecho, la tenemos como por aquí. La fórmula era esta. Menos, bueno, G es como Z, ¿verdad? La superficie. Menos Z con respecto a X, menos Z con respecto a Y y de 1. Entonces, ¿cómo me quedaría el N? El N me quedaría en este caso 0, 2Y y 1. Pues ya tengo F y tengo N. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice que hay que hacer en la fórmula? Lo vamos haciendo por partes. ¿Ok? Lo que voy haciendo ahora es el producto, ¿qué? El producto punto de esas dos funciones vectoriales. De F y N. ¿Ok? Entonces, en este caso sería E a la X, XZ con el 0, 2Y y el 1. ¿Ok?
¿Y qué era el producto punto? Recordemos que el producto punto es multiplicar término a término, ¿ok? Multiplicar término a término. Vamos un segundito aquí. Sí. Multiplicar término a término y luego sumar. O sea, haríamos y a la x por 0 da 0. X por 2y más 2xy y z por 1 corresponde a z. Quiere decir que el producto punto me queda de esta forma. Me queda como 2xy más z. Ok, ¿estamos ahí, chicos? ¿Alguna duda con el producto punto? ¿Y cómo saqué el vector normal? Acuérdense que si el vector normal sale de la z. ¿Ok? Por ahí se oye un silbido. Ok, estamos con esa parte. Perdón, ya lo volví a sacar. Un momento. Pues, esta no es. Esta. Ok. ¿Qué sigue ahora? Bueno, hay un detalle. Ahora sigue una integral doble. Eso hay que meterlo en una integral doble. Pero habíamos dicho de que esa integral la íbamos a trabajar en qué proyección. Ok, ¿qué proyección había dicho que la iba a trabajar? Alguien que me conteste por ahí. En XY. En XY, correcto. Entonces yo necesito que en el integrando para esa integral, ok, el integrando para esa integral, solamente me quede variables X y Y, porque si no, no podría calcular esa integral doble. Tendríamos, o sea, si tengo X, Y, Z, no lo podría hacer. Entonces, ¿qué pasa con este caso? Vean que aquí me quedó al final de una Z. Yo necesito que esa Z me quede en términos de X y Y. ¿De dónde creen que voy a sustituir esa Z? ¿De dónde creen que yo lo voy a sacar? De la superficie. Excelente. Del 4 menos Y2. ¿Ok? Sería de esta parte. Entonces, el producto punto F, N va a ser igual a 2XY más 4 menos Y2. Ese sería el producto punto. ¿Ok? ¿Alguna duda? Y con eso es el que vamos a calcular la integral. ¿Alguna duda hasta esa parte? ¿Por qué fue que cambié la Z? Porque yo necesito que me quede en la proyección XY. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Excelente. Ok, ¿qué hago ahora? Bueno, voy a irme a otra hojita. Igual, seguimos con este mismo dibujo, pero pues vamos a calcular la integral doble de la región R de lo que acabamos de obtener, que era 2XY más 4 menos Y2 de A. Menos Y2. De A. ¿Y qué era R de A? Básicamente lo que aprendimos a hacer de la región de integración, el hecho de plantear el área, la parte del área correspondiente, que es lo que vimos para el examen pasado. Y eso tenemos que basarnos haciendo la proyección en el plano XY. Pues voy a hacer la proyección. La proyección XY. ¿Ok? ¿Qué iría en la proyección XY? Ok, acuérdense que lo que nos interesa es nada más, no todo el sólido, ¿verdad? Porque alguien diría, profe, ¿sería todo el rectángulo que está abajo? Pues no, es nada más lo que tiene que ver con la superficie, que sería básicamente esta región. De hecho, a ver si lo pinto de otro color acá, como en rojo, y lo que obtendríamos de intersecarlo por aquí. ¿De dónde sale esto? Sale de esa intersección. De la intersección de Z igual a 3 y la superficie Z igual a 4 menos Y2. Sería básicamente este trapecio que quedaría abajo. ¿Quién lo forma? Vamos a poner la proyección, ¿ok? La proyección, recordemos que van curvas en términos de X y Y. Entonces pondríamos, volvamos a poner el dibujo, X igual a 4, perdón, X igual a 4, Y igual a X, y habría que hacer dos intersecciones.
la de y igual a 4 menos z2 y y igual a 0, primero que todo. ¿Ok? Eso para sacar la parte de abajo, la línea que tenemos aquí, esta roja fuerte que estoy haciendo. Hagamos ese cálculo. Sería 4 menos z2 igual a 0, nos da que z es igual a 2. Y y igual a 4 menos z2 con el z, ahí estoy haciendo un error, no era con z, era... Yo estoy haciendo un errorcillo y ya le digo cuál es. Z igual a 4 menos y2 lo igualamos con el de abajo, z igual a 0 es. Esto lo puse mal. O sea, la idea sí está bien, pero está mal puesta las funciones. Que era y igual a x, era z igual a 4 menos y2 y z igual a 0. Entonces esto nos da 4 menos y2 igual a 0. Y y es igual a 2. Y igual a 2 sería básicamente esta línea. El y igual a 2 sería esta línea que quedaría aquí denotado por el 2. Y me falta esta otra. Vamos a ver si le ponemos otro color. Esta que es como, la estoy dejando más anaranjada. Que es como el reflejo de esta. Esta se iguala con el z igual a 3. Entonces sería z igual a 4 menos y2 con z igual a 3. Entonces aquí tendríamos 4 menos y2 igual a 3. Al pasar a restar, 4 menos 3 igual a y2. 4 menos 3 da 1. 1 igual a y. ¿Ok? 1 igual a y. Entonces el dibujo de la proyección sería algo así. Tenemos que el y está entre 1 y 2. Aquí está el 1 y el 2. Y tenemos que limitarlo a x igual a 4. Acuérdense que yo para el dibujo no soy así como muy ágil. Y igual a x sería algo así. Vamos a borrar las partes que no me sirven. Esta. Vamos a hacerlo más chiquitito. Esta. Ok. Eso es x igual a 4. Y igual a x. El de arriba es y igual a 2. Y y igual a 1. Ahí está la región de integración. Repito, ese trapecio es el trapecio que veríamos aquí abajo. Ese trapecio que veríamos aquí abajo. Pregunta. Así como se plantea la integral, ¿qué me sirve más? Acuérdense que la integral quedaría así. 2xy más 4 menos y2. ¿Cómo me sirve hacerlo? Tipo 1, tipo 2. Acuerden que tipo 1 es que si hago un rectángulo vertical o con un rectángulo horizontal, tipo 2. ¿Ok? Pues se puede hacer con cualquiera de las dos, pero ¿cuál sería más fácil? Tipo 1. Tipo 1. Tipo 2. ¿Están de acuerdo todos? ¿Están de acuerdo todos? Tipo 2. Es mejor el tipo 2 por lo siguiente. Si yo lo hago tipo 1, tendría que dividir la integral en 2, por este punto, por esta parte. Tendría que ser 2 rectángulos. Y aquí la estrategia es de hacerlo lo más sencillo posible para que me quede una sola integral. Si la hago de tipo 2, entonces hagámosla de tipo 2 en el orden de x de y. ¿Ok? El x que está a la derecha sería el 4. Al x de la derecha que sería la y. Y acuérdense que el y, el límite de afuera, son los y que están delimitados acá, que estaría entre 1 y ¿qué? 1 y 2. Ahí estaría el planteamiento de la integral doble, que permite calcular el flujo que sale sobre esa superficie.
De ahí en adelante la hacen ustedes, chicos. Yo no, en esta parte igual no vamos a ponernos a calcular la integral. Lo que me interesa es que hagamos el planteamiento. Repito, esto de la proyección XY fue exactamente lo mismo que vimos para lo que fue cálculo de áreas y volúmenes. Lo único nuevo que estoy aplicando en el integrando, que en el integrando lo que tengo que hacer es el producto ¿qué? El producto, punto. ¿Alguna consulta ahí? Con ese ejemplo, con la proyección estaba más o menos a la ella. Este ejemplo, ¿verdad? Pero a veces otras son más fáciles. Veamos otro ejemplo. Repito, ustedes ahí la terminan de hacer, la calculan ustedes de acuerdo a las reglas que vimos de integración. Veamos otro ejemplo. Ok, otro ejemplo. Ya se me fue. Un chance, porque ya se me pegó esto. Un chancecito, ya se me. Ok. Vamos con este ejemplo. Veamos este otro. Ok. Este otro dice. Tienen solo dos, nada más. Ajá. Ok. Dice así, el segundo ejemplo, dice, calcule la cantidad de flujo debido al campo de velocidades f de x y z dado por y menos xj más 8z. Este sería nuestro campo vectorial. Que atraviese la parte superior de la esfera x2 más y2 más z2 igual a 9 y limitada por el cilindro x2 más y2 igual a 4. Se supone que esa parte que está cortada es la delimitación del cilindro que genera esta sombra. ¿Ok? En realidad la superficie es el flujo sobre esa superficie, sobre la parte de la esfera. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el cálculo bajo el siguiente esquema. ¿Ok? Igual voy a tomar el ejemplo, yo ya lo tengo pasado acá. Vamos a poner la pantallita acá. Veamos este otro ejemplo acá. Ok, vamos a escribir el f de x y z, pero en la forma bonita, que me gusta a mí, que es con tripleta. En este caso sería, dice y, o sea, podemos poner y, menos xj, menos x, 8. Lo estoy escribiendo en esta anotación. Ok. Entonces, ¿qué ocupamos? Ocupamos el vector normal de esta superficie. Es sobre esta que hay que calcular, el vector normal n. ¿Cómo calcularíamos ahí? Tenemos el z. Tenemos que despejar, ¿verdad? El z no lo tenemos como en el ejemplo anterior. ¿Ok? ¿Y cómo lo obtendríamos? ¿Qué deberíamos hacer ahí? Alguien que me conteste. ¿Ok? Con respecto al z. Muy sencillo. Ok, lo que ustedes tienen que hacer es despejar el z de la superficie, que es esta. ¿Cómo sería ese despeje? Sería raíz cuadrada de 9 menos x2 menos y2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo despejamos el z? Si el z no está despejado, le toca a ustedes despejarlo. Calculemos las derivadas parciales. Z con respecto a x sería
Ve, la derivada de raíz de 9 menos x2 menos y2 sería 1/2 raíz de 9 menos x2 menos y2. Y por regla de la cadena, la derivada de lo de adentro sería menos 2x. ¿Ok? Aquí cancelaríamos el 2. Pues me quedaría menos x sobre raíz de 9 menos x2 menos y2. Ahora hacemos la de z con respecto a y. Sí, la de z con respecto a y es muy parecida. Va a ser 1/2 de la raíz de 9 menos x2 menos y2. Y por regla de la cadena saldría el menos 2y. Nos quedaría menos y raíz de 9 menos x2 menos y2. ¿Cómo quedaría entonces el vector normal? ¿Ok? Entonces, recordando que era, vamos a ponerlo aquí, n era menos z con respecto a x, menos z con respecto a y 1, y 1. Entonces quedaría así, ojo acá, sería menos de fórmula, menos x queda positivo, x raíz de 9 menos x2 menos y2, coma, menos z con respecto a y, igual le quito el menos a la y que tenemos acá, y raíz de 9 menos x2 menos y2. Y el 1 que siempre ponemos por fórmula. ¿Alguna duda en el cálculo del z, del n, perdón, del vector normal n? ¿Alguna preguntilla ahí? Ok. Entonces, ya teniendo eso, ¿qué sigue ahora? Pues hay que hacer el producto punto. Lo vamos a hacer en la siguiente expresión. Vamos a hacer f producto punto de n, o sea, hacer. Vamos a ver cómo era. Era x menos y, o no, era menos y, coma x. Vamos a ver el f. Estoy dibujando f. El f era esto, y menos. Era y menos x, 8. Esto era f. Y el n es el que acabamos de encontrar. X raíz de 9 menos x2 menos y2. Coma. Y sobre raíz de 9 menos x2 menos y2. Coma 1. Entonces aplicamos aquí la multiplicación término a término. ¿Ok? Y por x sería xy raíz de 9 menos x2 menos y2. Acuérdense que es multiplicación término a término. Menos x por y sería menos xy raíz de 9 menos x2 menos y2. Y 8 por 1, 8. ¿Se puede simplificar eso? Decir claramente. Vemos que el xy sobre la raíz y la otra se puede cancelar porque tienen signo contrario. Entonces, ¿qué está quedando en el producto punto? Está quedando solamente el ¿qué? El 8. ¿Alguna duda con el producto punto? ¿Ok? Luego una consulta. Dime. Normalmente cuando hacemos el producto punto, ¿se cancelan o esta es una pura casualidad? Bueno, en este caso es una pura casualidad de las que uno dice gracias a Dios, ¿verdad? Porque si eso no se hubiera cancelado, digamos, a la hora de calcular la integral, de ahí se complica más, ¿verdad? Pero, digamos, generalmente se ponen ejercicios donde pues, sucede eso, o que sucede o que queda un término muy sencillo, ¿verdad? Esas son de las que yo llamo bonitas, porque se ven como larguísimas, pero al final queda algo muy sencillo. Vean que aquí en el producto punto no quedó nada con z, ¿verdad? Entonces no hay que sustituir absolutamente nada. ¿Alguna otra pregunta? Ok, ¿qué sigue ahora? De calcular la integral doble.
Vamos a calcular la integral doble. Gráfica. La integral doble, 8 de A a R. Pero ahora, ¿cómo hacemos la región R? Pues para ver. A ustedes no se les ve nada, ¿verdad? No, pues para ver. Ya se está pegando un toque. Entonces que me salí, fue un momentito. Ok, tenemos que calcular la integral 8 de 8, la región R, 8 de A. Entonces, ¿qué era la región de integración? Está muy fácil porque era el círculo delimitado por este cilindro. X2 más Y2 igual a 4. Entonces, si nos vamos a la figura, la voy a hacer aquí aparte. Sería el círculo. Lo podríamos, dado que está en forma circular, lo podríamos hacer con coordenadas cilíndricas. Vamos a aprovecharlo para hacer con coordenadas cilíndricas para que les quede una integral muy sencilla. Si esto es X2 más Y2 igual a 4, ¿a qué equivale eso en coordenadas cilíndricas? Recordemos que X2 más Y2 es R2 igual a 4 y lo que hacíamos era sacar aquí una raíz. Esto es el círculo, R igual a 2. Entonces vean cómo se plantearía la integral. Recordemos que en coordenadas polares o cilíndricas siempre agregábamos el R. R y el diferencial de R de zeta. ¿Ok? Eso es por fórmula. El R de zeta va por fórmula. Va primero la R. La R corresponde al círculo. Como solo tenemos un círculo, el círculo de afuera va a ser el R igual a 2 y el piquito llega hasta el origen, que es el 0. Y como estamos dando vuelta a todo el círculo, eso estaría entre 0 y 2pi. Ahí estaría planteada la integral. Igual, si lo quieren hacer con coordenadas rectangulares, también lo podrían hacer, solo que queda una integral más fea. Si lo hacemos así, queda una integral muchísimo más sencilla. Eso sería la integral que permite calcular el flujo de esa superficie. Igual, la terminan ustedes. Esa parte estaba sencilla porque la región de integración corresponde a una ¿qué? Corresponde a una circunferencia y la podemos la región de integración corresponde a un círculo y esa la podemos hacer por coordenadas cilíndricas. Ok, esa creo que da, si no me equivoco, a 32 pi. Déjenme para ver. 2, 4, sí. 32 pi, por si la quieren verificar. Eso sí me acuerdo que daba eso. Eso, las unidades de flujo son unidades lineales cúbicas por unidad de tiempo, pero lo vamos a dejar así. No le vamos a poner ningún número. Vamos a hacer un ejemplo más, ya casi vamos cerrando la clase, ¿ok? La idea es que esta clase, o sea, son máximo 2 horas, 2 horas, 2 horas 10. Es la idea que trabajemos acá. El siguiente ejemplo lo vamos a poner acá. ¿Qué pasa si queremos calcular la integral de flujo Fn de F? Ok, con F de X, Y, Z igual a 2X, menos Y, 3. Y S, la superficie del plano de X más 2Y más 3Z igual a 6, limitado por el cilindro X2 más Y2 igual a 1. Que vamos a ver, este sería el último ejemplo. El dibujo sería algo así. Tengo aquí un plano X más 2Y más 3Z. Estamos igual en el primer octante. X2 más Y2. Vamos a poner aquí estos 2. Estos 6. Y estos 3. Estos son líneas rectas, ¿verdad? Es que recuerden que a mí las líneas rectas no me salen como tan rectas. Ok. Estos X, Y, Z.
Y dice que está delimitado por el cilindro, solamente por la superficie del cilindro x2 más y2 igual a 1. O sea, quiere decir que aquí por aquí hay un cilindro, un cuarto del cilindro de hecho, y toca esta parte nada más. Solo esta parte, esta es la superficie, esta es la S. No es todo el plano. Es solamente la que está limitada por esa superficie que corresponde a x2 más y2 igual a 1. Estamos claros la idea, ¿verdad? La idea es la parte del plano que queda por encima de ese cilindro. Nada más vamos a calcular el flujo que sale solo en ese pedacito. Ok, entonces empezamos igual. Ya tengo el F, tenemos que calcular el vector normal. ¿De dónde sale el vector normal? ¿De dónde salía el vector normal? ¿Qué habría que despejar? Alguien que me conteste. El X más 2Y más 3Z igual 6. Ajá, habría que despejar la 3Z, el Z ahí. Ajá, correcto. Ok, voy a hacer el despeje aquí. Igual sería el despeje acá. Eso quedaría 3Z igual a 6 menos X menos 2Y. Paso el 3 a dividir. 6 entre 3 da 2. Menos 1/3 de X menos 2/3 de Y. Ok, entonces esa va a ser la superficie Z con la que vamos a trabajar. Z con respecto a X, ¿qué nos daría en este caso? Z con respecto a X sería menos 1/3. Z con respecto a Y correspondería a menos 2/3. Por lo tanto, el vector normal superior, el vector normal es como imaginarse el vector que va para acá, que va para afuera. Sería así. Este va a quedar en términos de constante. Z menos Z con respecto a X sería 1/3. Menos Z con respecto a Y sería 2/3 y el 1 que siempre va fijo. Ese 3 me quedó feillo. Ok. ¿Estamos de acuerdo con esa parte? Repito, sale del despeje de esta superficie. Ya tenemos el F es este, y vamos a hacer ahora el producto punto. Lo hago en la siguiente, en la siguiente hoja. Entonces, F era 2X, menos Y, 3. Con el F con respecto a Z, el N, perdón, que es 1/3, 2/3 y 1. Entonces, hacemos el cálculo correspondiente y esto quedaría 2X por 1/3, 2/3 de X, menos Y por 2/3, menos 2/3 de Y, y 3 por 1, 3. Eso sería el producto punto. Acuérdense que el producto punto es término a término. Este con este y este con este. Pregunta, ¿nos salió algún Z por ahí? Pues claramente vemos que no. Entonces no es necesario sustituir Z. Recordemos, si queda por ahí algún Z, lo sustituimos de la superficie. Entonces planteamos la integral. ¿Ok? La integral sería la integral doble de 2/3 de X menos 2/3 de Y más 3 de la región R de A. Lo que habría que hacer ahí es ver la región de integración. La región de integración es un cuarto de círculo. Del círculo de X2 más Y2 igual a 1. Entonces ponemos aquí proyección XY. Proyección XY. Entonces tendríamos aquí el cuarto de círculo, cuya ecuación es X2 más Y2 igual a 1. Igual, al ser un círculo, me serviría hacerlo también por coordenadas cilíndricas. Quedaría R igual a 1. Lógico, hay que cambiar las X y Y por coordenadas cilíndricas, pero lo hacemos en el siguiente paso. Solo va a ser por coordenadas cilíndricas también. Acordémonos que siempre va a ir el R de cita. Va a poner la región de integración. El R iría de 0 a 1. Y con respecto a cita, alguien que me conteste cómo iría el cita en este ejemplo, de acuerdo a la región de integración. De 0 a pi cuartos.
De 0, no, a pi cuartos no, a pi... No, a pi medios, perdón. Pi A pi medios, medios. sí, a 90, que es 90 grados. Ok. 0 a pi medios. Y como vamos a trabajar en coordenadas polares, hacemos el cambio de la X y la Y. Recordemos que la X es R coseno de zeta. Y la de Y es R seno de zeta. Más el 3 que ya teníamos. Ok, aquí quedaría planteada la integral que permite calcular el flujo que sale sobre esa superficie en ese pedacito. Repito, el último paso fue cambiar la X y la Y. Recordemos que X era R coseno de zeta y Y R seno de zeta. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? Ok, chicos. Entonces, básicamente esto sería la clase de hoy. Ok. Voy a parar la grabación. Todavía no he terminado la clase en términos de ustedes. No sé si hay alguna duda antes de detener la grabación.